Buenas tardes, el día de hoy yo junto a mi grupo vamos a presentar nuestro informe de proyecto de indagación, el cual está titulado con Descifrando el código de la vida, la herencia mendeliana. Aquí tenemos nuestro índice y empezamos con la problematización. Observaciones preliminares. Durante este periodo del segundo bimestre hemos podido observar acerca de qué es la genética y con ellos varios temas, como por ejemplo cómo se heredan de generación en generación o también el origen de esta, gracias a la investigación de Mendel con sus leyes. También tenemos lo que es la problemática, el cual es los estudiantes de quinto A quieren entender, quieren saber o quieren comprender por qué ciertos rasgos se heredan de padres a hijos mientras que otras no. Ojo, teniendo en cuenta la investigación y las tres leyes de Mendel. Para ello tenemos nuestra pregunta de indagación, el cual es ¿cómo influye la herencia mendeliana en la herencia de rasgos de padres a hijos? También tenemos nuestros objetivos de indagación, el cual tenemos dos, objetivo general y específico. En el objetivo general es comprender cómo se heredan los rasgos según las leyes de Mendel y por qué algunas se expresan mientras que otras no. En el objetivo específico es reconocer qué es un gen, cómo se transmiten de padres a hijos e identificar las diferencias de genes dominantes y recesivos. Continuamos con los antecedentes. Como primer antecedente tenemos la herencia simple de Mendel, 1866. Básicamente vamos a utilizar la investigación y las tres leyes de Mendel, el cuales son la ley de la uniformidad, la ley de la segregación y la ley de herencia o transmisión independiente. También tenemos lo que son nuestras variables. Variable uno es influencia de la herencia mendeliana en la herencia de rasgos acompañado con las leyes de Mendel. Variable 2 rasgos heredados, genotipos y fenotipos presentes, dominancia y codominancia. Acá tenemos un pequeño concepto de cada uno. La herencia mendeliana ejerce una influencia fundamental en la comprensión de cómo se transmiten los rasgos hereditarios. Si bien la genética es moderna, ha ampliado considerablemente este modelo inicial. Las leyes de Mendel, segregación y segregación independiente, siguen siendo pilares para explicar la transmisión de alelos. Como ya dije anteriormente, las leyes de Mendel son una base muy importante debido a que, primero que nada, considero que en su época, que fue 1865, la tecnología no era tan avanzada como es la de hoy en día. Y también gracias a la investigación de Mendel, pudo ayudar a científicos de años más adelante, en el siglo XX, XXI, a poder continuar con esta investigación. Bueno, acá tenemos sobre las tres leyes de Mendel, los rasgos que tenemos sobre lo que es los rasgos heredados. Los rasgos son características físicas o biológicas que se transmiten de padres a hijos a través de los genes. También tenemos lo que son los genotipos y fenotipos. El genotipo básicamente son las características que tiene alguien, pero no se puede ver físicamente. Es la composición genética de un organismo, es decir, el conjunto completo de genes que heredan de sus padres a los hijos o al heredor. Se puede presentar con letras, que cuales pueden ser mayúsculas y minúsculas. Mayúscula siendo representado con mayúscula por el motivo de que va a ser un alelo dominante y minúscula porque va a ser un alelo recesivo. Puede haber representado por cualquier letra. En este ejemplo sería A mayúscula, A minúscula o A mayúscula y minúscula. También tenemos que son los fenotipos, de cuáles son las características observables de un organismo. Esto quiere decir que básicamente todo lo que tiene alguien se puede observar. Ya sea por ejemplo, el color de pelo o la forma del pelo, el color de los ojos, la altura o el color de su piel. Bueno, seguimos con el diseño. Pues acá básicamente están nuestras preguntas que vamos a utilizarlos luego con nuestras encuestas. Aquí está de nuevo los materiales utilizados, internet, Google Forms y computadoras para poder elaborar nuestra encuesta. Como primera pregunta es, ¿qué tanto conoces de la genética? Los valores que hemos utilizado para esta pregunta es mucho, regular, poco, nada. Siendo mucho, representado con un 63%, regular con un 21%, poco 8%, nada 8%. Acá está nuestra gráfica. Vamos con la segunda pregunta. ¿Qué tanto conoces sobre las leyes de Mendel? Igualmente representado por los mismos valores. Mucho, 50%. Regular, 21%. Poco, 25%. Nada, 4%.
Nuestra gráfica. Pregunta 3. Acá sí ya cambiamos y utilizamos los valores de sí y no. ¿Sabes qué es la dominancia y la recesión? Siendo sí un 79% y no 21%. Pregunta 4. Volvemos con los valores de mucho, regular, poco, nada. ¿Qué tanto sabes sobre cómo influye la herencia mendeliana en la herencia de rasgos? Mucho, 33%. Regular, 21%. Poco, 42%. Nada, 4%. Nuestra gráfica. Y como última pregunta es, ¿has notado que comparten rasgos físicos con algún familiar? Valores, sí y no. Todos, absolutamente todos, han puesto sí, así que un 100%, mientras que no, nada, nulo. Hay que tener en cuenta de que en esta encuesta básicamente hemos encuestado a un total de 24 personas o 24 alumnos dentro de nuestro salón. A partir del análisis de los resultados de la encuesta, se evidencia que existía una base inicial de conocimiento sobre genética entre los estudiantes, pero con vacíos significativos en aspectos claves como las leyes de Mendel. Por ejemplo, aunque un 63% manifestó conocer mucho sobre genética, solo el 50% afirmó comprender las leyes mendelianas, lo que demuestra que los contenidos no estaban completamente interiorizados al inicio del proyecto. No obstante, el hecho de que el 79% comprendiera que los conceptos de dominancia y recesividad refleja que algunos principios fundamentales sí estaban presentes en sus esquemas previos. Desde el enfoque científico, este proyecto permitió aplicar conocimiento teórico sobre genética mendeliana, como la ley de uniformidad, la ley de segregación y la ley de distribución independiente, a la realidad de los propios estudiantes. El dato es que el 100% reconoce compartir rasgos físicos con sus familiares, que fue un punto de partida clave, pues facilitó la conexión entre la experiencia personal y los principios científicos de la herencia mendeliana y del conocimiento previo de los encuestados. En cuanto a los procedimientos, se implementaron actividades de práctica, análisis de casos, representaciones gráficas como cuadro de Punnett y discusiones en grupo, que promovieron la comprensión activa de los conceptos. Los ajustes realizados durante el proyecto, como reforzar contenido, ejemplos cotidianos o realizar simuladores genéticos, fueron esenciales para cerrar brechas de comprensión. Bueno, finalmente las conclusiones extraídas al finalizar el proyecto mostraron una mejora en el entendimiento de cómo se transmiten los rasgos genéticos y también un mayor interés en la biología de la ciencia que explica fenómenos observables en la vida diaria. Se puede afirmar que los objetivos del proyecto fueron logrados, ya que los estudiantes no solo identificaron con mayor claridad cómo se heredan ciertos rasgos, sino que también desarrollaron habilidades para interpretar información científica y vincularla con sus rasgos familiares. Muchas gracias. Bueno, como parte de nuestro informe final, tenemos la parte de los conocimientos y bases científicas. En este básicamente ponemos sobre cómo el ADN se basa en las leyes de Mendel. Además de esto ponemos sobre cómo, digamos, se efectúa la experimentación sobre el ADN con plantas y animales. Además de esto, también se cita a Pierce Gregory Mendel, lo cual digamos, fundamenta nuestro informe sobre cómo el ADN es importante y la genética para nosotros. Es una gran manera de fundamentar lo que ya sabemos sin los saberes previos. Gracias. Ya para culminar esta exposición diré una conclusión en general de lo que se realizó en este trabajo. En grupo hemos investigado acerca sobre la herencia genética y de la transmisión de rasgos de padres a hijos, pero en sí nos enfocamos más en las leyes de Mendel, que explican este proceso a través de 3 reglas. Ley de la uniformidad, segregación y combinación independiente. Gracias a estas 3 reglas o leyes nos permitió entender cómo algunos rasgos se expresan y otros no, dependiendo si los genes son dominantes o recesivos. Además que realizamos los cuadros que son resultado de la encuesta sobre la genética y las leyes de Mendel, lo que nos permitió analizar el nivel de conocimiento que tienen otros compañeros acerca de este tema. Además que hicimos la problematización, problema de indagación y analizamos los resultados de la encuesta. Gracias a las encuestas, a la encuesta y
actividades en un inicio nos pudimos darnos cuenta que el nivel de conocimiento que tienen nuestros compañeros es limitado y que ya teniendo todo el trabajo terminado pudimos darnos una idea de cómo funciona la herencia y de cómo los rasgos se transmiten de generación en generación.